Partamos con una historia, les voy a contar una historia. No sé si ustedes recuerdan una lamentable noticia que fue un acontecimiento mundial que marcaría la historia de nuestra humanidad. Esto ocurrió en noviembre del 2019 en la ciudad de Wuhan. Nace o aparece un nuevo tipo de coronavirus, SARS-CoV-2, que se origina por causas de consumo de alimentos en un mercado mayorista donde se comercializaban mariscos, pescados y animales vivos. Por ahí se dice que fue una sopa de murciélago que ocasionó esto. El 12 de enero, ya transcurrió un par de meses, se conoce el primer caso de esta enfermedad fuera de China, en Tailandia. Y desde ahí en adelante tendríamos una escalada sin precedentes de este descontrol de esta pandemia. Sobre todo partiendo en esta ciudad de Wuhan de 11 millones de habitantes y luego llegando incluso hasta nuestro país el 3 de marzo del 2020. Bueno, todos sabemos que ocurrieron cosas muy lamentables con la pandemia, muertes, tragedias, pero no quiero llevarlo a ese punto, sino que recordar un hecho impactante que ocurrió en ese tiempo. Y no sé si ustedes lo recuerdan, pero yo recuerdo que a mí me impactó mucho. Leí la noticia cuando iba caminando, estaba en Santiago, y les voy a leer la cita textual de lo publicado en la agencia de noticias France 24. Dice así el titular: China construye un hospital en solo 10 días. Una estructura de 60.000 metros cuadrados con espacio para 1.000 camas y 30 salas de cuidado intensivo, construida en tan solo 10 días. Según medios estatales chinos, la construcción de un nuevo hospital en Wuhan, ciudad afectada por el virus, ha finalizado en poco más de una semana después de su inicio. Un equipo de 7.000 carpinteros, fontaneros, electricistas y otros especialistas trabajaron día y noche para construir el hospital de Huoshenshan, según informaron los medios estatales chinos, cuyas obras comenzaron el 23 de enero y finalizaron 10 días después, el domingo 2 de febrero. Sorprendente, ¿no? En 10 días, con la ayuda de esta modernidad, de ingeniería, se logró construir un edificio muy importante. Hay un contraste súper triste de nuestra realidad, que en esa misma época se comenzó a construir el hospital de Chillán, que todavía está en construcción, todavía no se termina, han pasado más de 5 años. Pero son realidades distintas. Vemos que nosotros estábamos en una ciudad muy alejada del mundo, tal vez problemas de recursos, qué sé yo, pero ya esperemos que pronto salga el hospital. Pero el contraste sorprendente es cómo la capacidad de hoy en día nos llevó a construir algo sorprendente en 10 días. Y quiero que se queden con eso en mente, porque la Biblia nos tiene de esto también y nos muestra aquí. No sé si lograron darse cuenta. Pero voy a repasar de nuevo los versículos que leímos, pero primero los voy a poner en un contexto histórico de lo que estábamos. Todavía falta eso, pero no importa. Dice, estamos en esta serie, ¿cierto?, que habla sobre, en la serie titulada Retorno, que se enmarca en la historia de Israel, en el proceso que vivieron el retorno del exilio desde Babilonia hasta Jerusalén, ¿cierto? Donde en esta serie hemos visto muchas aplicaciones, muchas enseñanzas que el Señor nos ha dado, ya sea de liderazgo, unidad como cuerpo de Cristo, soportar la adversidad, etc. Entonces, estamos ya en el capítulo 6 de Nehemías, y a lo largo de los anteriores 5 capítulos y medio, el pastor Gonzalo la semana pasada predicó sobre la primera mitad del capítulo 6 y a mí me toca la finalización de este capítulo 6. Entonces hemos visto cómo se desarrolla esta historia de Nehemías, en que él era un copero del rey Artajerjes, recordando que el pueblo fue llevado desde Babilonia, o sea, fue cautivado por el imperio babilónico, por el rey Nabucodonosor, quien destruyó el templo y los muros de la ciudad. Esto fue aproximadamente en el año 600 a.C.,
Y luego Babilonia fue conquistada por el imperio persa, donde llegó el rey de Persa, Ciro el Grande, y tomó control de Babilonia. Esto ocurrió 70 años después y se cumple la profecía de Jeremías, ¿ya? Pero desde ese momento, gracias al edicto o la ley que dicta el rey de Persa, en que permite que los israelitas puedan retornar a Jerusalén, ¿cierto? Eso hemos visto durante este tiempo. Pero no todos volvieron, y este es el caso de Nehemías. Si se dieron cuenta, Nehemías no volvió al tiro que el rey de Ciro diera la orden, sino que él se quedó. Él estaba en una ciudad en Persia y era copero, era el copero del rey. Era una especie de sirviente de mucha confianza, donde tenía la labor de llevarle el vino en las copas al rey, e incluso lo tenía que beber antes para saber si estaba envenenado. Entonces, el rey confiaba mucho en Nehemías. Bueno, en el último sermón, el pastor Gonzalo nos habló de 3 puntos principales, que fueron mantener la mirada en la meta. Si el Señor nos ha dado un propósito, debemos permanecer firmes hacia ella, a pesar de lo que ocurra en el camino, dolores, angustia, etc. El segundo punto decía, no hay que temer cuando es la voluntad de Dios. Seguridad y descanso en los brazos del Señor, aprender a confiar en Él. Del tercer punto, que yo tomé apunte y lo pude recapitular, decía, buscar la guía y seguridad en el Señor, no buscar la lucha por nuestros propios medios. Lo más seguro es que vamos a fracasar y el Señor sea moldeando nuestro carácter y Él nos sostiene y Él nos anima. Entonces, llegamos a esta etapa que es como, yo diría, como el clímax de lo que pasa acá con Nehemías, donde el muro está reconstruido al 100%. En el anterior veíamos que faltaban pequeños detalles y el enfoque fue en lo último que estaba pasando en ese tiempo de las conspiraciones y todo lo que tuvo como adversidad Nehemías. Entonces, para este capítulo, o sea, para este sermón, yo puse como título El muro que revela a un Dios verdadero. Si que quieren anotar, ese es el título, después lo pueden repasar. Entonces, el muro que revela a un Dios verdadero. Vamos a ir revisando estos versículos expositivamente en 3 puntos. El primer punto está en los versículos 15 y 16. Ahí les voy a pedir que vayamos mirando la pantalla o si tienen en sus Biblias. Y el primer punto se titula El muro terminado, milagro y oración. El muro terminado, milagro y oración. Voy a leer el versículo 15. Dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul, en 52 días. Cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Vamos a partir primero solo del versículo 15 que habla de los días. Dice, la muralla fue terminada el 25 del mes de Elul en 52 días. Hasta ahí solamente. Entonces tenemos este evento sorprendente que debo confesarles que la primera vez que lo leí dije 52 días parece algo normal. Pero al leer todo el capítulo y todo lo que ocurrió, no me cuadraban los 52 días. 52 días son 2 meses, es 1 mes y 3 semanas, ¿cierto? Como 7 semanas aproximadamente. Y me fui a revisar qué extenso, me llamó la atención, dije, 52 días es muy poco. Y fui a ver históricamente de qué largo eran los muros, tal vez eran, no sé, 4 metros de muro. No, la verdad es que se habla de alrededor de 4 kilómetros, 4.000 metros de muro. 4.000 metros y con una altura promedio de 8 a 10 metros. Mira, aquí es un ejercicio matemático. Supongamos que la mitad de los muros estaba solamente destruido, pero por secciones, lo cual permitía que la ciudad pudieran entrar por distintos lugares, estaba desprotegida, pero en suma y resta pueden haber sido
la mitad, tenemos 2.000 metros que reconstruir, ¿cierto? Y si lo dividimos por 52 días, se necesitaba que por día avanzaran 38 metros de muralla. 38 metros de muralla por día. No sé si es algo que se puede hacer fácilmente hace 2.500 años. Bueno, si lo llevamos esto al contraste de que hubiese estado acá en Chillán, yo creo que todavía estaríamos construyendo el muro. Menos mal que no fue acá. Pero aquí quiero llegar con esto. Es que sin duda podemos hablar perfectamente que este es un milagro, ¿cierto? Y lo otro clave, que recordar que en algunos pasajes incluso se habló que construían con una sola mano, creo que fue en el que le tocó a Miguel. Dice así en Nehemías 4, del 17 al 18, si pueden buscar, los que reedificaban la muralla y los que llevaban cargas, en una mano trabajaban en la otra. En una mano llevaban carga y trabajando en la otra. En la otra empuñaba un arma. Cada uno de los que reedificaban tenía ceñida al lado su espada mientras edificaba. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Revisando bien esto, no fue desde el principio, fue como en una etapa en que sintieron una amenaza y esta información llegó a las personas que construían. Entonces Nehemías no tomó la decisión de detener todo, si no hubiesen demorado más tal vez, pero trabajaron con una sola mano. Entonces agreguémosle la dificultad de trabajar con una sola mano, qué sé yo, de la mitad en adelante o las últimas 2 semanas, 3 semanas, etc. Entonces, por donde lo veamos, es súper complejo que se hubiese llevado a cabo si no es con la ayuda de Dios, si no es con la intervención directa de Dios. Pero nos hacemos una pregunta para entender más este milagro. ¿Por qué no fue terminado el trabajo en más de 100 años anteriores? Los eruditos hablan que en ese tiempo ya habían transcurrido 100 años, los 70 que estuvieron en cautiverio, más tal vez 30 años de transición. 100 años que los muros estaban destruidos. No era porque nadie hubiese visto el problema, no era porque los muros no fueran algo importante, que no deseaban los israelitas construir el muro. Muchas personas veían los muros destruidos y sabían que esto arruinaba su vida. En una parte dice que eso les generaba burlas. Era un pueblo que vivía en una ciudad que no tenía protección, no tenía un muro, era una identidad importante en la época. Entonces, nadie fue, de los 100 años, nadie fue más allá de solo lamentar la situación. Nadie más pasó de desear que hubiera muros a tomar las acciones concretas y construirlos. Los planes de Dios son perfectos en este sentido. Ahora, hago la siguiente pregunta a cada uno de ustedes. No es para que la respondan, pero para que lo mediten. ¿Qué obras vemos que son evidentes que deben ser construidas o reconstruidas en nosotros mismos? Muchas veces son mucho más alcanzables que construir un muro de 4 kilómetros. Pueden ser cosas muy sencillas en que no tomamos la acción, ya sea en nuestra vida personal o nuestra vida de iglesia, que pueden ser abordadas pueden ser abordadas y pasar de solamente lamentarnos, y tenemos que tomar la decisión de concretarlas, llevar a cabo esta reconstrucción. En el contexto de Nehemías, él no solo deseaba ver Jerusalén con muros, sino que él tomó la decisión y lo quiso hacer realidad. Pero para que esto pasara, en la Biblia vemos unos pasos que él siguió. Dice, se afligió por la situación, sintió el dolor de su pueblo, oró, buscó la guía de Dios, planeó con determinación y pidió con osadía. Luego él tomó la acción, fue al lugar, luchó por lo que creía, animó a otros y se mantuvo firme en su propósito, supervisando el trabajo hasta su culminación. Lo más destacable es que no estuvo solo en esta acción. Dios en su providencia puso a su lado a personas con un corazón similar al de Nehemías. Si Nehemías hubiese estado solo, seguramente no lo logra. Había gente que pensó como él, que actuó como él, que fue tocado por el Señor al igual que él.
para trabajar juntos y para lograr la restauración de este muro en Jerusalén. ¿Les suena parecido a eso? ¿Cómo debe funcionar una iglesia? ¿Cómo debemos estar en comunidad? Trabajar en equipo, estar todos unidos en eso. Que la gracia de Dios nos mueva día a día, ya que si oramos y pedimos ayuda a Dios, se manifiesta lo que dice Filipenses 2:13. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer, para su buena intención. Bueno, pero no solamente el muro se construyó o hubo un trabajo de estos 52 días. Algo que me llevó el texto a descubrir es que el trabajo de Nehemías tuvo un trabajo más largo que la reconstrucción del muro. Y eso fue la oración. Por si pusieron atención, nos vamos a ir un poco más atrás en lo que ocurrió. Y en Nehemías, se me perdió el versículo. Aquí está. Nehemías 1, del 1 al 2, cuando comienza, dice: Cuando oí estas palabras, ¿lo tienen el 1, del 1 al 2? Nehemías 1, del 1 al 2. Aquí lo encontré, perdón. Dice, al inicio, él todavía se encontraba en Persia, ¿cierto? En Nehemías del 1 al 2. Y él dice que fue a verlo Hanani, que era uno de los hermanos de él, seguramente un judío que viajó desde Jerusalén a visitar a Nehemías, y le contó la situación. Y esto en ese versículo dice: en el mes Kisleu, en el año 20 del rey Artajerjes. Bueno, aquí se inicia la peregrinación, digámoslo, de Nehemías, donde él conoce la realidad de Jerusalén y comienza a orar. Él dice: cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo algunos días, estuve ayunando, llorando delante de Dios. Bueno, aquí él comenzó a orar, aquí se manifiesta que él comenzó a orar, y la clave es entender cronológicamente, dice: en el mes Kisleu, en el año 20 del rey Artajerjes. Luego, en Nehemías 2:1, está el relato donde él estaba muy afligido y el rey notó esta tristeza, notó la tristeza que llevaba, por más que él la quiso ocultar, y el rey, como era tan amigo, se da cuenta de la tristeza de Nehemías y le pregunta qué le sucede. Y ahí Nehemías le pide que necesita volver, que tiene un plan de volver a Jerusalén y reconstruir. Y aquí la clave es que dice: y aconteció que en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, estando ya el vino delante de él, tomé el vino y se lo di al rey. Yo nunca había estado triste en su presencia. Y ahí viene todo el relato. Pero la clave aquí es entender que es el mes de Nisán. Entonces, desde el mes de Kisleu hasta el mes de Nisán del mismo año 20 del rey, tenemos 4 meses. Entonces hay un proceso de 4 meses en que Nehemías estuvo orando para que esto sucediera. Y vemos que entre 4 meses y 52 días, el trabajo más grande fue la oración. Esto muestra que la batalla espiritual fue en realidad más grande que la batalla material. No se nos da tanto detalle de cómo oraba, pero seguramente él estaba muy afligido. Por ahí se cuenta que él lloraba, él estaba triste, era evidente. 4 meses muy triste y llorando. Entonces, una batalla espiritual sin precedentes. Muchas veces se nos dice, antes de cualquier determinación que hagamos, debemos orar al Señor. Y a veces como que ignoramos esto, como que empezamos a actuar y no oramos. Me pasa a mí personalmente. Y cuán cierto vemos aquí la importancia de orar. Bueno, ahora veremos el punto 2. Con eso dejamos hasta el punto 1 y el punto 2. Dice: el muro terminado, temor y revelación. Tomar un poco de agua.
Dice, está en el versículo 16, dice, cuando se enteraron todos nuestros enemigos y lo vieron todas las naciones que estaban alrededor nuestro, decayó su ánimo, porque reconocieron que esta obra había sido hecha con la ayuda de nuestro Dios. Para este punto voy a usar la versión de Reina Valera, que representa mejor las palabras que se quieren transmitir. Aquí se suavizaron un poco con la NVLA, y la Reina Valera dice así, no la busquen si es que no la tienen o tal vez la aplicación, yo solo les dice, y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron por nuestro Dios que había sido hecha esta obra. Habla de temor directamente y de humillación. En la NVLA habla como de se sintieron, decayó su ánimo. Creo que es muy suave decir que decayó el ánimo versus se sintieron con temor y humillados. Bueno, el enemigo, Satanás, solo es humillado cuando Dios hace la obra. ¿Por qué pasa esto? Si en nuestra vida acumulamos obras que son resultado solo de esfuerzo humano y tenemos mucha buena intención y está bien hacer obras que ayudan a la gente, pero si el resultado es solo esfuerzos humanos, por más que buena intención que tengamos, si no es con un corazón puesto en Dios, confiados en Dios, que es Él el quien actúa por medio de nosotros, esa obra será en vano. Y Satanás lo sabe, y el enemigo ahí solo reirá. Muchas veces podemos estar siendo engañados al ver acciones y esfuerzos de hombre y nos impresionamos, pero es Dios quien finalmente conoce la intención del corazón. Por eso siempre lo que hagamos debemos poner a Dios por delante. El pueblo de Jerusalén en este tiempo fue fuerte, soportó la adversidad, peligros, amenazas de guerras, conspiraciones. Y sin duda, al sufrir esta adversidad, dieron testimonio de que soportaron de una forma sobrenatural, y así las demás naciones de alrededor entendieron que fue Dios que lo ayudaba. Muchos de nosotros puede que llevemos una vida como cristianos que nadie note. Tal vez somos cristianos de día a domingo y en la semana no actuamos como cristianos. Eso puede ser porque tenemos muros que están derribados. Y que no se malinterprete el decir la frase, derriba tus muros para que conozca al Señor. No estoy hablando de esos muros, sino que son muros que fortalecen nuestro espíritu, que le fortalecen nuestra alma, así como la ciudad de Jerusalén, para que el Señor sea revelado, el Señor sea evidenciado a través de estos muros. Que demostremos que Dios está con nosotros día y noche. Igual que un muro que nos protege de día y noche, el Señor puede estar con nosotros día y noche. Dejemos que el Señor construya su obra en nosotros. Sin duda será una obra que los que nos rodean lo notarán. Ellos, los que no tienen a Dios, notarán la obra en ustedes y más de alguno será movido a ser parte de este pueblo. Debemos siempre predicar, ¿cierto?, el Evangelio por medio de las palabras, pero más evidente es predicar el Evangelio con nuestros actos que dan testimonio. Vamos ahora a la segunda parte del versículo 16. Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Ahora vamos al contexto de los judíos de ese tiempo. Aquí voy a citar a un autor que escribió algo muy interesante. Dice, cuando algo tiene la huella dactilar de Dios, como lo que tenemos en las manos, nuestros enemigos lo notarán. Seguramente el autor quiso decir que nuestras huellas dactilares se parecen mucho. O sea, yo no podría diferenciar una huella entre uno u otro, pero cuando está la huella del Señor, no quiere decir que la huella del Señor sea de una forma especial, pero se nota, la gente lo puede percibir. Bueno, entonces si había duda que esto era un milagro, nos hacemos la pregunta, ¿cómo reconocieron los enemigos de los israelitas que es el Dios quien hizo esta obra? Era evidente en esa época, al ver con sus propios ojos, que se reconstruyó un muro que pasó 100 años derribado y que en 52 días se pudo levantar. Y ellos pueden haber dicho,
oye, pero ¿qué de especial tienen estos israelitas? Y la respuesta debió haber sido inmediata. Son ellos los que hablan de un solo Dios, el Dios del cielo y de la tierra, el único Dios verdadero, creador del universo, todopoderoso. Y aceptan que es ese Dios que les ayuda, que les concede el milagro. Es ese Dios quien hace la obra y no les cabe duda. Vemos cómo este milagro, además de demostrar el poder y soberanía de Dios, valida al mensajero de Dios. Voy a repetir esta parte. Muchas veces los milagros tienen la intención de ser sobrenaturales y ayudar a la gente. Estaba por sobreentendido que es demostrar el poder y soberanía de Dios. Pero siempre los milagros son movidos a validar al mensajero de Dios. En este caso es su siervo Nehemías, que lleva la corrección y rectitud de su pueblo para con Dios. Más adelante vamos a ver cómo esto ocurre con la restauración, no solamente de los muros, sino que de la adoración como correspondía y volver a los inicios de que Dios había mandado para Israel. Pasamos ahora al tercer punto. Voy a repasar los primeros por si. El punto 1 se llamaba el muro terminado, milagro y oración. El punto 2, el muro terminado, temor y revelación. Temor de los enemigos y revelación de Dios. Y el tercer punto se llama el muro terminado, el enemigo es ignorado. El muro terminado, el enemigo es ignorado. Debo confesarles que para mí fue difícil entender esta parte porque hay nombres que no me sonaban. Y la forma en que está escrito no es tan clara para entender quiénes son estos personajes que aparecen acá. Volvamos a repasarlo. Versículo 17 al 19. Este es el tercer punto que queda como más de la mitad del fragmento, pero es más rápido porque abarca estos 3 versículos. Así que dice, también en aquellos días se enviaban muchas cartas de los nobles de Judá a Tobías. Ahí aparece un personaje, Tobías. Y de Tobías venían cartas a ellos, porque muchos en Judá estaban unidos en él bajo juramento, porque él era yerno de Secanías, hijo de Ará, y su hijo Johanán se había casado con la hija de Mesulam, hijo de Berequías. Además hablaban de sus buenas obras en mi presencia y a él informaban de mis palabras. Y Tobías me enviaba carta para atemorizarme. Se nombran muchas personas, ¿cierto? Y no queda claro quiénes son los buenos, quiénes son los malos o quiénes pertenecen. Entonces voy a tratar de explicarlo. Pero el personaje más importante es Tobías y los otros son que ayudan a entenderlo. Ya, si recordamos, Tobías fue el adversario, el archienemigo de toda esta historia. Era un militar o tenía un cargo en Jerusalén y él era un amonita. Amonita es un antiguo pueblo que desciende de Ben-Amí, que era el hijo menor de Lot y hijo de su propia hija. Esa relación muy extraña y que sabemos que apartó a este pueblo del Señor. Entonces él era un amonita. Por circunstancias que no sabemos, él estaba en ese tiempo y tenía un alto liderazgo. ¿Y qué pasó acá? Que su suegro, el suegro de Tobías, era Secanías, que aparece en los versículos. Y Secanías era hijo de Ará. Secanías y Ará eran sacerdotes importantes de Jerusalén. Ellos eran judíos, eran nobles judíos. Después se habla de los nobles. Entonces, Tobías tenía una relación de un parentesco familiar con los sacerdotes judíos. Esa era la relación que tenían. Bueno, aquí les puedo nombrar de Tobías quién era, ¿cierto? Si es que recordamos, en Nehemías 2:10 dice, cuando se enteraron Sanbalat, el horonita, y Tobías, el oficial amonita, les disgustó mucho que alguien hubiera venido a preparar el bienestar de los israelitas. O sea, Tobías no quería bienestar para los israelitas. Eso en un principio.
Después en Nehemías 2:19 dice, porque cuando se enteraron Sanbalat el horonita y Tobías el oficial amonita y Gesem el árabe, se burlaron de nosotros, nos despreciaron y dijeron, ¿qué es esto que están haciendo? ¿Se están rebelando contra el rey? En Nehemías 4:3 se burló de la obra de Nehemías. Tobías el amonita estaba cerca de él y dijo, ¿aún lo están edificando? Si un zorro saltara sobre ello, derribaría su muralla de piedra. Ahí les critica como que lo que estaban haciendo se podía derrumbar con un animal pequeño que pasara por encima. Burlas. Pero en Nehemías 4:7 habla que se enfureció. Cuando Sanbalat, Tobías, los árabes y los amonitas y los de Asdod se enteraron que continuaba la reparación de las murallas, que las brechas comenzaban a ser cerradas, se enojaron mucho. Entonces vemos a este personaje, Tobías, que fue siempre el antagonista de Nehemías. Pero en el último relato de este pasaje se habla que estos nobles se comunicaban con Tobías porque tenían conveniencia con él. Habían relaciones familiares, vimos que Tobías estaba casado con una mujer de descendencia israelita, y el hijo de Tobías también tenía esta misma situación. Entonces habían conflictos de intereses. Si bien se veía que el muro estaba construido, que se veía una restauración del pueblo de Jerusalén que estaba tomando fuerza, estos nobles querían influenciar a Nehemías para que aceptaran a Tobías como un hombre bueno. Eso es lo que dice en esta parte de las cartas que enviaban. Trataban de influenciar de Tobías hacia Nehemías, diciendo que él era un hombre bueno. Pero Nehemías conocía la verdad de Tobías. Él vivió en carne propia el hostigamiento, la persecución que éste hizo con él. Así también los nobles le enviaban cartas a Tobías diciendo las cosas que Nehemías habló en algún momento sobre Tobías. Y esto lo podemos ver en Nehemías 4:4, cuando Nehemías ora para que el mal que Tobías planeó se le regresara y fuera capturado y llevado lejos. Entonces, en este contexto, Nehemías tenía que estar dispuesto a ser visto como el malo de la película, para poder hacer lo correcto delante de Dios. Perdón. A veces es un precio que hay que pagar. Él podía ver lo que los nobles de Judá no estaban viendo. Él sabía que las buenas obras que le contaban los nobles sobre Tobías no eran la historia completa, eran solo una versión de los hechos. Seguramente entre los mismos nobles se compartían esto y ponían a Tobías como una persona buena. Al final del texto se lee que al mismo tiempo entre Tobías, como que en el mismo tiempo en que entre Tobías y los nobles se enviaban cartas y de vueltas, Tobías enviaba cartas para atemorizarlo. Es el final del 19. Dice, y Tobías me enviaba cartas para atemorizarme. Entonces era súper contradictorio porque los nobles le decían a Nehemías que Tobías era bueno, que había hecho cosas buenas, y en ese mismo instante Tobías le mandaba cartas amedrentándolo. Entonces es súper contradictorio decirte que una persona es buena y te sigue enviando cartas amedrentándote. Entonces la verdad completa la tenía Nehemías. Pero ¿qué pasó acá? ¿Cómo es el desenlace de esta historia? Bueno, es así como lo vemos. El capítulo 6 termina hasta ese punto. Y no hay más acciones de ahí en adelante que tengan que ver con esta confabulación y relatos. Entonces, Nehemías lo que hizo fue ignorarlo, sencillamente. Él cedió ante esas conspiraciones
hostigamiento, amedrentaciones, y él decidió ignorar y no tomar más el asunto. Entonces, lo mejor que pudo hacer Nehemías fue ignorar al enemigo, ya que su obra era más grande: restaurar el pueblo de Dios en su ciudad, construyendo muros y reconstruyendo las enseñanzas de Dios, que es lo que seguiremos viendo en los capítulos que vienen de esta serie. Entonces, finalmente, Nehemías ignora toda esta situación. Entonces, hermanos, para finalizar ya, voy a dar conclusiones de cada uno de los puntos. El texto era el muro que revela un Dios verdadero, ¿cierto? El punto 1 decía, el muro terminado, milagro y oración. Y en este podemos concluir que la reconstrucción de los muros de Jerusalén en 52 días es un ejemplo de cómo Dios puede hacer milagros cuando su pueblo ora y confía en Él. El punto 2, el muro terminado, temor y revelación. La obra de Dios en nuestras vidas o en la iglesia puede tener un impacto tan grande que incluso los que no conocen a Dios noten la diferencia y reconozcan su poder y presencia. Y el punto 3, el muro terminado, el enemigo es ignorado. A veces lo mejor que podemos hacer frente a la oposición y la maquinación del enemigo es ignorarlo y enfocarnos en la misión que Dios nos ha encomendado, dejando que Él se encargue de nuestros enemigos. La venganza es de Dios. Bueno, hermanos, espero que podamos meditar y reflexionar en esta palabra, y los invito a orar para finalizar. Oremos.